El periodismo mexicano en los últimos tiempos ha puesto un acento especial en el contexto internacional. Hay alguna serie de compañeros que trabajan cómo suceden los acontecimientos en otras partes del mundo, no solamente para ver qué ocurre en otras latitudes, sino cómo se relaciona esto con el país. Uno de estos especialistas es Alfredo Jalife. Alfredo Jalife, ¿por qué tu interés en analizar los problemas que ocurren en otros países y cómo se reflejan en México? Bueno, mira, en realidad yo llego al periodismo internacional por dos accidentes. Uno genético y otro un poco por la inquietud humanista de mi profesión, porque yo de profesión soy, primero hice medicina, después hice endocrinología y después fui a hacer investigación en el área de la psiquiatría biológica. Y curiosamente, bueno, por la cuestión genética, tú sabes que hace 15 años estaba muy álgido el problema del Líbano. Yo había vivido en el Líbano, y tú sabes que en México, pues el exotismo te obligan a ser especialista aunque no lo quieras, y eso es una realidad. Entonces a mí me inventaron que yo era especialista en el Medio Oriente porque venía del Líbano. Solamente por esa razón. Nada más por eso. Entonces, bueno, yo les decía, yo soy amateur, digo, conozco desde un enfoque personal el problema libanés, pero no soy experto ni disto mucho de serlo. Pero ya no, Jalife ya era equivalente, libanés igual, experto en el Medio Oriente. Y así han surgido muchos charlatanes expertos después en esa región. Platicarás. Y bueno, ya te las imaginas, sobre todo con signo desgraciadamente ovárico. Y además con expresiones ováricas, que es decir, que no hay análisis, no hay raciocinio, no hay ponderación en el raciocinio para juzgar y ver sobre todo la dinámica de los eventos. Entonces es por ahí, por el lado libanés. Pero luego, evidentemente, me fui conformando. Como ya era experto, pues ya me obligaba a estudiar. Entonces lo hago al revés, me pongo a estudiar. Y sí, honradamente, pues ahora no es que sea experto, pero creo que sí soy un buen amateur, un buen aficionado en el área del Medio Oriente, y sobre todo que, y lo digo sin falsa modestia, le he atinado a muchas consideraciones del Medio Oriente. Por ejemplo, y me han citado pues periodistas de a de veras, que sí son profesionales, reconocidos, especializados en asuntos. Los que sí se han dedicado a ello, no como yo, que realmente lo he hecho como un hobby. Donde, por ejemplo, vaticiné la guerra en el Golfo Pérsico entre Irak y sobre todo la operación Tormenta en el desierto. Antes? Pues realmente 2 meses antes. Digo que ya era bastante, porque nadie la veía. Digo, sobre todo, ¿no? Por la verdad que son eventos que se van propiciando y se van acumulando y de repente se detonan en el momento menos esperado. Por ahí fue una. Y luego toda la cuestión del agua. Yo fui uno de los primeros que en Latinoamérica, por lo menos, sí he puesto el renglón en que la solución en el Medio Oriente no es geopolítica, todo lo contrario, la geopolítica lleva al desastre, sino geoeconómica, es decir, es a partir de cooperación de intereses comunes de las partes en contienda, y sobre todo el reparto del agua. Tú sabes que la zona del Medio Oriente es la zona que más requiere de agua, y sobre todo el reparto del agua es la que verdaderamente llevaría a una verdadera paz. Es decir, sería el enfoque geoeconómico. Entonces, por ahí ya ves que más o menos por ese accidente me fue afortunadamente bien, y tan es así que ahí estamos en las principales páginas y medios de comunicación del país. En segundo término, también te lo comentaba que ese sí es una desviación humanista, porque yo hice parte de una federación de médicos para la prevención de la guerra nuclear, de la cual soy cofundador, precisamente con el doctor Manuel Velasco Suárez, que obtuvo esta organización el Premio Nobel de la Paz en 1985. Entonces, como médicos, tuvimos una inquietud de que el armamentismo nuclear iba a llevar a la catástrofe. Para nosotros era el genocidio total de cualquier tipo de vida, de animales, plantas y humanos, incluyendo los humanos. Que se nos olvida, sí, ¿no? Es decir, hablamos mucho de la biodiversidad de las especies, sí, pero se nos olvidan que de los humanos. Yo siempre recuerdo una frase del famoso emperador hindú Osaka, donde él veneraba y respetaba todas las formas de vida. Tú sabes que Osaka es el que él es el que
propugna el budismo, adopta el budismo de Siddhartha Gautama. Y realmente a mí me gusta mucho ese pensamiento, porque hay que respetar todas las formas de vida. Si uno puede ser, me gustan los animales, me gustan las plantas, y andas en el etnocidio y en la limpieza étnica de los humanos. Claro. Como que yo creo que hay que ser congruentes en todas las expresiones de vida. Entonces, en este sentido, ahí participamos desde 1982, ya de una manera muy profesional, que te obliga, y tú lo sabes mejor que nadie, Jorge, te obliga sobre todo en los aspectos de la carrera armamentista que se dieron entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, te obliga necesariamente a leer a los grandes autores del pensamiento geoestratégico y geopolítico. Entonces yo he hecho una profesión, si tú quieres, de geoestrategia y de geopolítica especializado en cuestiones nucleares, pero de manera también nada académica, porque además no existen esos temas académicos en ningún tipo de universidad. Nosotros nos hemos hecho con búsquedas bibliográficas, y es muy ecléctica esta formación, porque tienes que entrar a la cuestión ecológica, la cuestión humanista, la bioética, la política, la geopolítica, la estrategia, la geografía, inclusive tienes que saber geografía, historia, de contienda, psicología de paz y de guerra, resolución de conflictos, y no es por nada, pues digo, ya con el doctor Velasco Suárez llevamos desde 1982, eso te habla de que ya estamos en esto hace más de 12 años, lo cual tú sabes, en una licenciatura normal, pues serían el equivalente de 3 licenciaturas. Porque sí les hemos dedicado mucho tiempo. ¿Por qué? Por nuestro afán humanista. Por eso yo insistía mucho en la desviación humanista, que nos interesa a los médicos de preservar la vida en el planeta, porque para nosotros hay que curar al planeta de esta enfermedad de la carrera armamentista. De ahí nacen esas dos grandes inquietudes, y de repente me doy cuenta que ya estoy inmerso y que hay que participar en los medios de comunicación. Porque fíjate, y eso lo hemos visto a nivel de este grupo médico o a nivel de los grupos medio orientales a los que pertenecía, sin lugar a dudas, el gran poder de comunicación, ahora sí que válgase la redundancia, para que le llegue al grueso de la población, para que hayan debates, para que se haga conocer, pues es nada menos que los medios masivos de comunicación. Entonces, para mí no solamente es una satisfacción hacerlo, porque me gusta escribir, me gusta hablar también, no lo niego, pero me gusta hablar en el buen sentido de la palabra, es decir, de comunicar. Es decir, de transmitir una opinión que sea digna de un debate, pero no solamente así, sino que también ya se vuelve un instrumento de trabajo. Pues ya has respondido varias preguntas que te queríamos hacer, de cómo un doctor ingresa al periodismo y demás, de qué necesita un periodista para poder escribir y poder ser leído, la preparación que se requiere, etcétera. Pero ¿cómo ves tú el periodismo de corte internacional en México? ¿Es en general eficaz, tiene buenos especialistas, o hay mucha charlatanería, como tú dices? Yo diría que en términos generales, en un 95% hay mucha charlatanería, demasiada. Y eso es entendible, porque tú sabes que el gran periodismo mexicano, y los hay extraordinarios, bueno, tú eres uno de los muy buenos periodistas de México, te lo digo sin echarte flores, así lo siento además. Si no, no hubiera aceptado tu invitación, me perdonas, digo, porque te respeto, vine. Entonces, a nivel periodismo nacional hay buenos, excelentes, yo diría. Pero tú sabes que nosotros vivíamos no solamente el proteccionismo económico, antes del NAFTA, como ahora se le llama al TLC, por si no eres moderno, estábamos sumergidos en nuestra concha mexicana. Vivíamos en Walt Disney, en Disneylandia, y fuera de México, que más tenemos, que es maravilloso como país, como todo lo que quieras y mandes, con todas nuestras riquezas milenarias. No, como que el mundo nos interesaba nada más para los viajes, para las cuestiones exóticas. La política, fuera de ahí de algunos temas, como era el de Cuba, el de Latinoamérica, y evidentemente el de los Estados Unidos, casi no tocábamos los temas en el área internacional. Prácticamente podríamos decir que no existía el análisis internacional en los medios mexicanos. Lo único que hacíamos era reproducir los análisis ajenos, pero era muy difícil que desde México nosotros nos atreviésemos a hacer un análisis de la situación en Estados Unidos, como nos los permitimos ahora algunos, claro, o en Rusia,
o en el mismo Japón, es decir, adentrarte y estudiar las otras culturas. Pues no es nada más estudiar su política, tienes que estudiar su historia, su cultura, toda su metamorfosis que han sufrido a lo largo de los tiempos, pues para entender la expresión última de los eventos, que es precisamente la política. Entonces, en ese contexto podemos decir que éramos un país cerradamente proteccionista, sobre todo al análisis internacional. Yo te lo digo, por ejemplo, en dos temas. Por ejemplo, el tema del Medio Oriente. Uh-huh. Bueno, fuera del odio judío árabe. Muy simplista, uh-huh. Muy simplista. Porque no se ven los intereses que hay abajo. No, y sobre todo no es tan así, es decir, hay que verlo de otra manera, con un enfoque igual que el que vemos el conflicto de los partidos o el debate de los partidos en México, así se da entre países. Entonces, pues era muy trivial y muy banalizado el análisis. O los judíos eran los malos, o los árabes eran los buenos, o viceversa. Entonces de ahí nos salíamos. Eran las moralizaciones del enemigo, ¿no? O los anatemas al enemigo, o las apologías ditirámbicas e hiperbólicas al amigo. Entonces, fuera de esos análisis amigueros, que no lo son, que son más que nada daltónicos, bueno, no tienen nada claro. de análisis, pues realmente no teníamos nada así que no se sabía realmente el contexto, las raíces de esa problemática. Otro, por ejemplo, era la contienda Estados Unidos-Unión Soviética. Sobre todo, por ejemplo, yo para proveer el discurso de la carrera armamentista nuclear, bueno, nos decían, bueno, pues eso nos viene a aterrorizar en México, nosotros aquí vivimos en Disneylandia, claro. Que es un arma nuclear, cuando no sabemos que tú sabes en un intercambio nuclear entre, bueno, gracias a Dios cada día se ha alejado más hipótesis, pero ahí está todavía con Zhirinovsky, sí. Uh-huh. Con Vladimir Zhirinovsky, que profesa cada día de la Unión Soviética, de la ahora Rusia, sí, así es, uh-huh. Que profesa una tercera guerra mundial. Tú sabes que cualquier bombardeo, sobre todo en la zona sur de los Estados Unidos, irremisiblemente nos afectaría a México. Es uh-huh. decir, el átomo es pérfido, no respeta soberanías geográficas. Uh-huh. Entonces, nosotros tendríamos un grave problema en México en caso de un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Ya se veía en aquella película Un día después. Así es. Entonces, no es cuestión de aterrorizar, pero el simple hecho de decirlo no era fácil. Entonces tú sabes que en México tenemos una vocación pacifista, por fortuna, lo que se llama el Tratado de Tlatelolco. México es parte del Grupo de los 6, de los países no alineados también, era observador, y siempre ha propugnado precisamente por el desarme. Pues nada más tenemos las figuras, o sobre todo la figura, bueno, dos, sí, porque yo pondría al alumno también, nada menos que al maestro Alfonso García Robles, que es nuestro premio Nobel olvidado mexicano, como que citamos mucho más a Paz uh-huh. en la literatura, que se mete más a política, que Alfonso García Robles, que sí sabía de política y hablaba muy poco. Pues vamos a seguir comentando en el siguiente programa, Alfredo Jalife, sobre este asunto de cómo la prensa internacional o los especialistas en la prensa internacional ven la situación actual en este mundo cada vez más sin fronteras. Claro. No solamente por el átomo, sino por las relaciones internacionales. No, y sobre todo la apertura de México hacia la globalización, que te obliga, bueno, ¿con quién estoy comerciando? Así Entonces es. Entramos a la gran política. Alfredo, hablábamos de que en un mundo donde el intercambio comercial es importantísimo, vital, único casi, en donde las fronteras comerciales empiezan a desaparecer por producto no solamente del NAFTA o TLC, sino por las propias necesidades de la economía mundial, es más importante el análisis de la prensa internacional. ¿Cómo lo ves en México? Bueno, realmente ha sido un choque cultural para nosotros en México, y tan es así que ya lo ves en la prensa. Aquel día me llamó mucho la atención en el periódico Reforma, un lector que mandaba una carta que le solicitaba que por qué no habría más espacios internacionales. Es decir, ya hay interés por saber qué acontece. ¿Por qué? Porque México va a exportar. Vamos a importar, ya estamos en el intercambio globalizado, en el GATT, que se derrumban las tarifas y los aranceles, y entramos al NAFTA, ya tenemos que pasar. Bueno, yo estoy con Canadá, bueno, si yo no entiendo qué sucede con Quebec, que puede en un momento dado entrar a la secesión,
Es decir, no es nada más hablar de recesión, también tienes que hablar de secesión. secesión. Y en ese sentido, pues tienes que seguir toda la jugada geopolítica que se da en Canadá, y tienes que seguir qué es lo que está pasando con Hillary Clinton y el escándalo de Whitewater. Y allí ya te vas, ¿por qué? Porque tú sabes que hay una correlación entre tu inversión y la seguridad financiera. Y es de doble vuelta, va a subir el dólar, va a bajar el dólar, que es lo que afecta a la moneda, porque el director de la banca central estadounidense, la Federal Reserve, subió 1/4 punto las tasas de interés que nos afectan inmediatamente en México. Pues tú ves a raíz de esa mecánica toda la cascada de eventos que se han venido dando en México. No solamente se derrumbó la bolsa, sino que además... o sea que ya no se necesita el periodista internacional sobre un tema global, sino también sobre aspectos específicos que parecen cotidianos, o que son cotidianos y que parecen minucias. Así es. Y sobre todo en el ámbito internacional, y ya comienzan, por fortuna, a aparecer ese tipo de periodistas. Tú ves, por ejemplo, en varios, ya tenemos canales de televisión que exportamos desde México a Latinoamérica, y viceversa, canales estadounidenses que hablan de lengua hispana o española. Es decir, ya estamos, hoy por hoy, nos tenemos que enterar de todo lo que sucede en el mundo. Lo que sucede no solamente, antes sí no éramos más, nos interesaba mucho lo de Cuba, insisto en ello, nos interesaba mucho lo de Latinoamérica, pero en relación a la pared de frontón o al prisma cubano. Es decir, acuérdate que vivíamos esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque había una confrontación directa entre Estados Unidos y Cuba, y evidentemente en México pues sabíamos con quién nos íbamos, ¿no? En aquel entonces. Pero eso ya también ha cambiado. Entonces, ¿hoy qué sucede? La prensa hoy es una necesidad, la prensa internacional es una necesidad, y yo creo que es una herramienta para el juicio analítico de cualquier ciudadano mexicano. ¿Y no le ves un rezago en la prensa en general a este tipo de análisis? Como que hay un análisis que todavía sigue considerando la frontera mexicana con Estados Unidos, Cuba, Latinoamérica, pero hasta ahí. Sí, lo hay, pero desgraciadamente esto se va, bueno, afortunadamente quisiera decir, esto tiende a desaparecer, porque ahora sí el enfoque mexicano tiene que también estar ligado a los eventos mundiales. Si se pierde ese enfoque, pues vas a tener un análisis muy reducido. Tú sabes que a mayor información y a mayor óptica en la perspectiva de tu análisis, pues tú vas a tener un mayor número, un mejor número de posibilidades y de probabilidades de atinarle. A veces se habla de la censura y se toca una parte que el gobierno censura a determinados medios, a determinados periodistas por hablar de una serie de temas, pero también yo he escuchado dentro del medio que hay censura en algunos medios de información porque no se puede atacar a los judíos porque la comunidad judía protesta, porque no se puede atacar a los árabes porque la comunidad árabe protesta. ¿Qué de cierto hay en esto, Alfredo Jalife? Mira, más que censura, es decir, no es equiparable esa censura a la que existe para temas locales, sobre todo los que están ligados a la seguridad nacional. En el otro yo creo que son recomendaciones, ¿no? Más que censura. Sí, porque tú sabes, ambas comunidades, más que árabe, yo llamaría a la comunidad libanesa, que es el 95% de lo que se le llama árabes. Comunidad árabe, pues sí, en un momento dado, una crítica que a veces se la merecen, a veces hay que darles, a veces hay que alabarlos, pues también tenemos unos especímenes por ahí. Por fortuna, tú lo sabes, yo no conozco un país que no tenga cárceles. Entonces eso de decir que toda una comunidad es buena o mala se me hace muy maniqueísta. Claro. Es decir, hay un porcentaje reducido de cualquier comunidad, sea de cualquier origen, que siempre va a tener sus felones. Pero no el simple hecho de que tú critiques a ese porcentaje reducido de felones significa que tú estés criticando a toda la comunidad desde luego global. Porque yo también lo pondría de otra manera, ¿no? También la otra mayoría no quiere estar salpicada por las bribonadas y las felonías de la minoría. Entonces tú sabes, como las dos comunidades, la judía y la libanesa en México, son comunidades muy opulentas y pudientes, yo diría hasta ostentosas, desgraciadamente, en un ámbito de pobreza, pues muchas veces se ha prestado más que nada por ese ambiente. Yo no lo veo desde el punto de vista político, la explotación de las costureras,
las quiebras fraudulentas, toda esa serie de situaciones que por ahí la prensa se ha ido mucho y se ha cargado la mano, no sin justa razón. Pero yo no hablaría de una censura, sino más que nada de una recomendación para no confundir a los menos con los más, y a veces confundir de religión. Por ejemplo, yo te digo ahorita, este famoso fraudulento, el más grande defraudador en la historia de México, Kamel Nasif, que creo que es de origen sirio. Precisamente habían dicho que era judío, inmediatamente ves que la comunidad judía sale y dice, no es judío. Claro, no dicen que es libanés, pues tampoco quieren perder sus negocios con los libaneses. Pero eso ya te indica que estamos pendientes, que el simple hecho de calificar por un periodista a veces puede llevar connotaciones peyorativas y esas hay que evitarlas. ¿Cuáles serían los grandes temas internacionales ahora para analizar en la prensa? Bueno, desde la perspectiva mexicana, es un enfoque, y desde la perspectiva mundial sí varía mucho. Desde la perspectiva mexicana, veamos. Bueno, desde la perspectiva mexicana, evidentemente tú sabes que ya un tema central es nuestra relación con el TLC o el NAFTA. Es decir, todo lo que suceda desde el punto de vista económico, financiero y político en los Estados Unidos y Canadá son fundamentales. Luego vendría... Bueno, ya ves que hasta Davos de Suiza ya se puso de moda, que antes ni sabíamos. Yo te lo digo, honestamente, yo que vivía en Europa, yo no sabía dónde era Davos. Yo me enteré de ella, de esta ciudad en México. ¿Por qué? Porque tú sabes que en este sexenio en particular se ha asistido mucho a ese foro económico de la ciudad de Davos, que está junto a Zúrich, que es un centro bancario importante en Suiza, y donde asisten grandes personalidades del mundo económico. Es decir, de repente tenemos temas que nos interesan precisamente por las alianzas que hace México con ciertos centros estratégicos y financieros del mundo. Otro tema es Japón. Ese es indiscutible. Yo me acuerdo en la época de antes de la caída del muro de Berlín y antes del NAFTA, nuestro tema favorito era China, la China comunista de Mao Zedong, ¿te acuerdas? Y de Zhou Enlai. Pero como que ahora ha sido todo lo contrario, es Japón. Y tú sabes que en este sexenio en particular, Japón ha tomado un relieve preponderante. Ya empezamos a conocer otros países de la cuenca del Pacífico, se habla mucho de la cuenca del Pacífico. Bueno, con Europa hemos tenido una relación tradicional siempre desde la conquista, desde hace 500 años, que ha sido invariable, y con España pues existen lazos fraternos. Con Francia existe la cuestión cultural, pero últimamente estamos viendo que por la cuestión financiera se ha puesto muy de moda Inglaterra, precisamente porque es el centro financiero europeo. Esos son los temas que yo creo que a México le importan mucho, y desgraciadamente estoy viendo que ya mucho más que los latinoamericanos. Fíjate qué interesante. Como que se ha dado un vuelco en relación calidad-cantidad hacia esos centros que nombré, en detrimento de Latinoamérica y de inclusive de Cuba, que también hay un embargo, pudiéramos llamar, no solamente económico, sino ya un embargo de la información. Pero desde el punto de vista mundial, Jorge, y esto es interesante, sin lugar a dudas, y el punto jerárquico del mundo sigue siendo Rusia. ¿Por qué Rusia? Y Rusia ya nos interesa tanto a México, porque ya no tenemos aquel intercambio que lo había a través de Cuba, insisto, por la cuestión ideológica. Hoy ya la cuestión financiera y económica pues prácticamente es inexistente con Rusia, pero desde el punto de vista estratégico y sobre todo para la óptica de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, Rusia, que sigue teniendo 30,000 ojivas nucleares y que son susceptibles de destruir en 15 minutos a los Estados Unidos enteros, que y sobre todo con todo el caos que ha surgido con las reemergencias nacionalistas, xenofóbicas, chauvinísticas que se han dado en Rusia, hoy por hoy es la primera preocupación de los Estados Unidos. ¿No será una preocupación más del médico por la paz que eres tú que del periodista? No, fíjate que no, y eso tú lo ves, por ejemplo, en el número de visitas que se han dado. Hoy, por ejemplo, está Nixon ahí. Clinton hizo una gira, como tú bien sabes, llegó hasta Moscú. Todavía no viene a México, te doy nada más el ejemplo. Digo, y eso que somos vecinos. Es decir, la prioridad para los Estados Unidos de Rusia sigue siendo fundamental porque es una cuestión de vida o muerte, es de seguridad nacional. Y ahí tener sueltos, además ellos lo dicen, todos sus grandes analistas, ellos hoy por hoy, ellos le llamaban después de la caída del muro de Berlín, a la década de los 90, es el primer
la primera preocupación de los Estados Unidos sigue siendo la no proliferación de armas nucleares. Ya no solamente a nivel de la ex Unión Soviética, sino además de varios países que quieren entrar a tomar un cierto tipo de armas nucleares, como son Siria, Libia, Irán, Corea del Norte. Tú ves diario el tema de Corea del Norte, ahí está, y no es por su importancia económica, sino que es por su proyecto de querer hacer una bomba atómica si es que ya no la tiene. Es decir, eso es indiscutible, Jorge. Yo creo que qué bueno que me haces esta pregunta. Claro. Poner muy en claro que el primer aspecto jerárquico de la política exterior estadounidense es la no proliferación de armas nucleares. ¿El Medio Oriente cómo estaría en este aspecto? ¿Para México o para el mundo? Para México. No, a México ya ves que con esa foto de Arafat y Rabin y Clinton en la Casa Blanca, yo creo que ya dan para fines prácticos que ya está lograda la paz en el Medio Oriente, y ahí sí nos equivocamos mucho. Lo que pasa es que pueden haber paces puntuales, es decir, entre palestinos e israelíes. Hay muchas velocidades inclusive en las negociaciones de paz. No es lo mismo la negociación entre israelíes y palestinos que la velocidad más lenta entre israelíes y sirios. Y ya no se diga los libaneses, y lo digo sin rubor, que hoy desgraciadamente el Líbano pues es un país ocupado, sometido por Siria. Entonces, en ese sentido está totalmente hipotecado a la voluntad de la negociación siria. Pero eso sería el centro o el núcleo de la acción. Todavía queda pendiente Irán, todavía quedan pendientes los fundamentalismos, la resurgencia, el resurgimiento de los fundamentalismos islámicos. Y ya hemos visto que del lado israelí también ha visto un resurgimiento fundamentalista, como se dio en Hebrón. Entonces, estos choques de los fundamentalistas pueden hacer descarrilar el proceso de paz. Pues hay muchas cosas más, Alfredo Jalife. Desgraciadamente el tiempo es implacable. Te agradecemos mucho tu asistencia a este programa. No, hombre, para mí es un honor que me hayas invitado, Jorge.